Bien, mis amados, a continuación queremos estar compartiendo un tema que se centra en aclaratorias de algunos textos bíblicos que están enmarcados dentro de la carta a los romanos. Textos bíblicos que han generado muchísima confusión desde la interpretación superficial, que ha generado lamentablemente incluso malas doctrinas o falsas doctrinas. Entonces, queremos hacer un abordaje básico sobre la interpretación de estos textos bíblicos a la luz de algunos métodos deductivos, por un lado, y de algunas evidencias históricas, por otra. ¿Ok? Entonces, para enrumbarnos en este tema, quiero partir de una pequeña introducción acerca de la carta a los romanos. Es importante, a pesar de que, digamos, culturalmente no se nos indujo una formación previa histórica acerca de cada una de las cartas emanadas de la autoría del apóstol Pablo, es importante conocer bajo qué contexto se desarrollaron estas cartas. Y particularmente para la carta a los romanos es importante conocer un contexto social y político para aquel momento. La carta se escribe aproximadamente en el año 58, después de la era común, y desde el año 49 al año 52, 54, el emperador que estaba de turno, en este caso el emperador Tiberio, se encargó de expulsar a la mayor cantidad de judíos que habían en Roma. Y aunque usted no lo crea, conocer desde el punto de vista histórico esta medida política nos da a conocer un tanto el contexto en el que se desarrollaba y la necesidad que se generó de dictar una serie de instrucciones a la comunidad de los romanos o a los romanos. ¿Ok? Esta comunidad estaba constituida, según estos indicios históricos, mayoritariamente por creyentes de origen gentil, escuche bien, creyentes de origen gentil, y un grupo minoritario de judíos. Ahora bien, entre ese grupo mayoritario de origen gentil había, digamos, un grupo étnico bastante variado, ¿ok? Para aquel entonces. Era algo así, tratándose de Roma, como hablar hoy en día de Nueva York, que fácilmente te vas a conseguir grupos de distintos orígenes étnicos, ¿ok? Y atado con esa variabilidad, digámoslo, digamos así, ¿no? En relación al origen étnico, diversidad de prácticas y creencias que también pues todavía les sujetaban a ellos desde el punto de vista cultural. Entonces el apóstol Pablo emana una carta a los romanos en primera instancia para dejar algo claro, ¿no? Y es que nadie era totalmente justo, como decía mi hermano hace unos minutos, ¿no? Nadie era totalmente justo, o sea, era un llamado a la reflexión y los primeros capítulos lo hacen ver. Era un llamado a la reflexión de que delante del Eterno, a través de la justificación en los méritos de Mesías, allí es donde podemos ser iguales, ¿ok? Pero sin eso, pues la maldad del hombre por sí sola lo lleva a una depravación que el mismo Eterno pues permite simplemente que sean entregados inclusive a, a un estado, digamos, de depravación mayor, pues, ¿me entiendes? Como lo describe allí la misma carta en los capítulos 1 y 2. Entonces, luego de ello, él empieza a intervenir acerca de el reconocimiento a la ley. Pero aparte del reconocimiento a la ley, también al reconocimiento de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando esta carta, escrita seguramente en griego, pero bajo un pensamiento y una concepción hebrea, es traducido al latín, luego del latín es traducido al español, podrá usted imaginar los errores pues que se mantuvieron en esas traducciones para que hoy por hoy se generen versiones donde se homologan ciertos términos y ciertas palabras que desde el punto de vista hispano y desde el punto de vista intelectual, pues nosotros de habla hispana le damos un solo valor. Pues entonces cuando cada vez que tú te lees la palabra ley, tú le das el mismo significado. Lo que tú aprendiste por definición de lo que es la palabra ley, cada vez que tú leas ley, esa es ley. Y esa es la ley. Pero acontece que en la carta a los romanos
no todo el tiempo que habla de ley se está refiriendo a la Torá o a los 5 libros de Moisés. A veces esa ley pudiera estar referida, por ejemplo, a la ley del Espíritu, o pudiera estar relacionada con la ley del pecado y de la muerte, que reina en el corazón del ser humano a través del Yetzer Hará. Es ese dominio predominante a hacer lo malo, esa naturaleza pecaminosa que te induce y te tienta siempre a hacer lo malo, ¿ok? A eso el apóstol Pablo le llama la ley del pecado y de la muerte. Y no tiene en lo absoluto nada que ver con la ley referida en este caso a la Torá. Entonces, las aclaratorias que vamos a estar compartiendo de acá en adelante tienen que ver precisamente con discriminar, ¿no? Cuando se está refiriendo a algún tipo de ley u otra ley, ¿sí? Y en función a ello, entonces tener este conocimiento claro para nuestra defensa en la fe. Es allí pues lo primordial de aprender este principio en cuanto a la carta a los romanos. En las instituciones bíblicas, yeshiva, que creen en Yeshua, cuando se estudia esta carta, demoran 2 años. Imagínense, 2 años para estudiar solamente esta carta. Entonces, por supuesto, nosotros aquí abarcaremos quizás un por ciento de lo que representaría en esos 2 años, ¿no? Y solamente vamos a hablar de aclaratoria en textos bíblicos, no de la carta en sí. Porque estudiar la carta en sí, pues por supuesto nos lleva a otro tipo de profundidades que realmente es riquísimo, pero bueno, este no es el espacio, ¿no? Entonces mi intención, amados, y pido al Eterno pues que me dirija en ello, es darle un poco de luz en cuanto a estos textos bíblicos que son importantes remarcar inclusive en la Biblia. ¿Ok? Si usted es un estudioso, se declara un estudioso o por lo menos un estudiante de las Escrituras, yo le aconsejo, no sé si me ven allí en cámara, ¿me ven en cámara, hermano Daniel? Ajá, ok, voy a abrir aquí la cámara. No, señor. Ok, voy a abrir aquí la cámara solo para Ahora mostrar, sí. ok, un ejemplo de hace algunos años que lo tengo en la carta a los romanos, de todos los resaltados, ¿no? En textos que me son claves en relación con la ley. Ven allí, quizás no se ve mucho, ajá, ese Se color ve el amarillo. resaltado, El no sé de qué resaltador, verso es, pero se ve el ajá, resaltado. exacto, pero se ve el resaltador, es lo que digo, ¿no? Entonces, cuando somos dados al estudio de las escrituras, en cuanto a temas que defienden mi fe, esas yo soy el número 1 en resaltarlas. Porque cuando se generan debates al respecto de este tema, porque el punto es que estos términos que se han prestado a confusión son las banderas, ¿ok? De creyentes protestantes para defender el hecho, pues, de que o la ley fue caducada o la ley está siendo desprestigiada por el apóstol Pablo o que el Israel espiritual está por encima de un Israel nacional, etcétera, etcétera. Entonces, hoy queremos deponer todas esas ideas, pero bajo un fundamento escritural, desde luego, ¿ok? Pero partiendo de ser responsable, intelectualmente hablando, de ser responsable en conocer en qué contexto se desarrolló esta carta y cuál era la situación social en ese momento que atravesaba la comunidad a los romanos, ¿ok? Entonces, sin más, voy a entrar entonces acá en materia con esta presentación que espero sea pues de bendición para todos. Muy bien, vamos a pasearnos básicamente desde el capítulo 2 al capítulo 8 en cuanto al término ley. Repito, en la carta a los romanos vamos a estarnos paseando a lo largo de los capítulos 2 al capítulo 8, pero no se me asuste, no va a ser todos los capítulos, sino textos, versículos extraídos que se encuentran en estos capítulos, ¿ok? Donde aparece el término ley. Bien, ok. Y vamos a iniciar con... Pastor, perdón, discúlpeme. Si quiere, deje prendida su cámara para la grabación que quede Muy más. bien, excelente, qué bueno. Aquí estamos. Les, les soy honesto y soy muy reservado, no me gusta salir en cámara. Pero bueno, creo que la tecnología no lleva para allá. Muy bien. El término ley. Vámonos entonces con la carta a los romanos, capítulo 2, versículos 12 al 13. Me indican, por favor, si voy muy acelerado, ¿no? Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados.
porque no son oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Varios aspectos aquí a resaltar. En primera instancia, y lo vamos a demostrar próximamente, esta ley acá está referida a la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, ¿ok? Y en ese contexto inclusive está bien relacionarlo inclusive con la Tanakh, que eran los escritos que se estudiaban para aquel momento histórico, ¿ok? Entonces vamos a deshojar la flor de margarita, ¿ok? Vamos por parte acá. Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Es decir, cuando el ser humano no se rige por ninguna norma de vida, por ninguna instrucción de vida, esa persona, pues cuando perezca, no va a ser juzgada por esa ley, porque no estuvo nunca sujeto a una ley. Eso es un primer condicionante. Ahora, llevándolo en términos espirituales y en el contexto bíblico, allí nos referimos a la Torá. Por lo tanto, ya estamos viendo allí una necesidad de que requerimos caminar en la Torá o caminar en una norma, en una ley, en un estándar de vida, precisamente para no practicar el pecado. Porque ¿cuál es el condicionante iniciando el texto? Pues todos los que han pecado sin ley, que han pecado sin ley, o sea, el que ha pecado porque no tiene la ley, digamos, va a ser más, ¿cómo digamos? Más sensible al pecado porque no tiene una norma de conducta. A diferencia de que tiene la norma de conducta, no es que no va a pecar, pero evidentemente al tener conciencia moral acerca del pecado, de la transgresión, él va a tratar, al menos a tratar, de pecar. ¿Ok? Entonces, al que no tiene ley, pues le es indiferente si hace lo bueno o lo malo, le es indiferente, porque no tiene un marco regulatorio, en este caso una norma o un estándar que rija su vida. Ahora, vamos a la segunda parte. Agrega, también perecerán. Ajá, y todos los que han pecado bajo la ley, y entonces, ¿quiénes son los que pecan bajo la ley a diferencia de los que han pecado sin ley? Entonces, aquí hay 3 grupos de personas. Los que pecan sin ley porque no tienen conocimiento alguno de la instrucción, en este caso la Torá, o los mandamientos, o los 5 primeros libros de Moisés, para contextualizarlo en este punto, ¿no? Y están ahora los que pecan, pero bajo el pecado, que están sujetos a esa ley. Ya la han conocido, pero a pesar del conocimiento, por la debilidad en su carne, pues sencillamente flaquean y caen, pues, ¿sí? Ese es el que está bajo la condición, bajo la ley. Quizás para nosotros que somos creyentes en el Mesías y que nos esforzamos por caminar, ¿verdad? En sus caminos, cuando fallamos bajo la condición de estar bajo la ley. Muy bien. Por la ley serán juzgados. Entonces, como estamos sujetos a la ley, ¿quién nos juzgaría? La misma ley. ¿Ok? Bien. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. El punto acá es que si somos solamente oidores, mas no cumplimos con ello, no podemos alcanzar en un sentido justificación. Digo en un sentido porque la justificación no viene solamente por cumplir con obras, ¿ok? Sino por la fe en el Mesías. El tema está, y esto es importante, amados, que lo grabemos, el punto está en que cuando somos justificados en la fe a través del Mesías, por amor y misericordia y por gracia, yo me voy a conducir por la ley. No sé si logro captar allí la idea. A diferencia de que si yo me rijo por la ley de forma ortodoxa o de forma, digamos, legalista, cumplir por cumplir, ¿ok? Apartando la misericordia, apartando la gracia, no viéndolo en los méritos del Mesías, sino en mi propio esfuerzo, pues lamentablemente allí no alcanzo justificación, ¿ok? Esto es importante entenderlo porque tiende a confundir, ¿ok? Y al estar confundido no podemos darle claridad a otro que también está confundido, ¿no? Entonces es importante enmarcar esa gran diferencia en cuanto a cumplir con la ley o procurar cumplir con la ley para alcanzar justificación cuando somos juzgados por la ley, ¿ok? Bien, entonces
en estos dos primeros versículos, estos términos de ley están referidos a la Torá. Y usted puede subrayarlo allí en su Biblia. Esto es la Torá. Allí se refiere a la Torá. Continuamos con la siguiente lámina. Muy bien. Ahora hablemos un poquito de ley. Seguramente la mayoría en esta audiencia conoce lo que es la ley. Voy a repasarla acá y por un instante me devuelvo a la lámina anterior para que confirmemos todos por un principio, digamos, deductivo y de interpretación, que esa ley a la que se refiere el apóstol Pablo, al menos en esos dos versículos, se refieren a la Torá. La palabra Torá en hebreo se deriva de la raíz yará. Disculpen que no puso el término al español, está en hebreo, se leería yará, que en la conjugación hifil significa guiar o enseñar. También puede ser un sinónimo de instruir, ¿ok? Se puede comparar con Levítico capítulo 10, versículo 11. El significado de la palabra es, por tanto, enseñar, doctrina o instrucción. La palabra ley, comúnmente aceptada, da una impresión equivocada. Y acá quiero hacer un énfasis importante, ¿no? No sé si en Colombia o en otras nacionalidades, al menos en Venezuela, es muy marcado el hecho de que cuando te dicen que algo es ley, aquí se expresa en el argot popular, se expresa mucho el hecho de que si te dan una instrucción y dice, eso es ley hacerlo, o eso es ley cumplirlo, es que es algo obligatorio, en términos laborales, en el contexto de familia, eso es ley hacerlo. Cuando te pronuncian la palabra ley, tú revuelves en el receptor indicios de rebeldía, ¿no? Entonces todo lo que se conoce, se escucha como ley, te genera una reactividad, una reacción. Esa es la realidad que yo he visto acá en mi contexto social acá en Venezuela. Y creería que en buena parte, sobre todo en Latinoamérica, por todo su contexto social, por toda la historia que nos acompaña, etcétera, etcétera, también es visto el término ley fuera del marco bíblico, fuera del marco religioso. Cuando hablamos que algo es ley, ya se hace una carga pesada. Entonces, si esa es la idea que tú tienes sobre el término ley, cuando vas a estudiar las escrituras, si no depuras la definición del término, todo lo que suene a ley en las escrituras también te va a sonar en una carga muy pesada. Estamos cayendo en cuenta con ese concepto, con esa definición, entonces tenemos que depurarla. Porque ahora en la siguiente lámina vemos que esa ley es una mala traducción del término yará, que realmente debería traducir como instrucción. Si avanzamos a la próxima lámina, por favor. Vemos acá que es instrucción y no ley. Entonces hay dos aspectos a rescatar. Primero, que por no ser ley no puedes verlo como una carga pesada. Y en segundo lugar, que el término allí por ley, que vemos en las Biblias de traducción hispana o de versiones hispanas, el término ley realmente la idea que debería llevarnos es instrucción. ¿Ok? Y estas dos salvedades son importantes tenerlas presentes para cuando leemos al apóstol Pablo. La ley es instrucción, instrucción, instrucción. No la carga pesada, sino una instrucción. Entonces, siendo esto una instrucción, en cuanto a los dos versículos que expusimos en la lámina anterior, estamos viendo que se está refiriendo a la Torá de Moisés, a los 5 libros que expresaron los mandamientos que el Eterno le entregó a Moisés para dárselas a conocer luego al pueblo, como lo podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, rápidamente repaso, hay 3 grupos de personas: los que están sin ley, los que están bajo la ley, ¿sí? Y los que van a ser cumplidores de la ley. Entonces, siendo así y entendiendo que esta ley es una instrucción, permítanme hacer el ejercicio de tomar la lectura sustituyendo el término ley por instrucción. Pues a todos los que han pecado sin instrucción también perecerán. Evidentemente porque esas personas no siguen ninguna instrucción de vida. Ok. Y todos los que han pecado bajo instrucciones o bajo las instrucciones, por esas instrucciones serán juzgados. Cobra otro sentido, ¿cierto? Ok. Entonces, por las instrucciones serán juzgados porque no son los oidores, solamente los oidores de esas instrucciones,
los justos ante el Eterno, sino los que cumplen, los que ejecutan, los que obedecen esas instrucciones, ellos serán los justificados. Cambia el sentido. Y no entramos en guerra por el término ley. ¿Ok? Bien, entonces avancemos con esta primera parte. Avancemos a la siguiente lámina, por favor. Ajá. El término ley, entendiendo pues que esta carta fue escrito en griego, la palabra para ley es la palabra nomos. Permítame leer a continuación qué significa la palabra ley en griego. En la lengua griega, la palabra homóloga para ley sería nomos, de la cual también proviene la palabra normas, más adelante. Ajá, que se identifica como ley, acuerdo o convención, en la que está presente la noción de equidad. ¿Ok? Entonces, en griego lo vamos a ver como nomos. Si estudiamos las cartas y en un momento dado tú quieres profundizar, buscas un traductor, buscas algún diccionario, vas a conseguir la palabra nomos. Pero entendiendo que la carta, digamos, su autoría es por un hebreo, por un judío, en su mente no está nomos. En su mente está instrucción y hará, Torah, es la instrucción, no nomos. Y allí empieza a abrirse una divergencia, ¿ok? Entre el término nomos y el término hará o el término Torah, ¿sí? Y eso al final va a permitir, digamos, campos de aplicación completamente diferentes, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. En la siguiente lámina veremos otra cita a destacar. Nos vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. A ver. Tú que te llamas judío, confías en la ley, en este caso la Torá de Dios, y te jactas de tu relación especial con él. Tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley, se te ha enseñado tu Torá. Decía al principio en la introducción que el grupo mayoritario en la comunidad a los romanos eran de origen gentil, pero decía que era mayoritario, no es que todos eran de origen gentil. Había también una parte de origen judío. Y a esos judíos, él le dedica estos primeros escritos dentro de la carta. ¿Sí? Ahí lo dice, tú que te llamas judío, acá puede referirse a creyentes de origen judío, pero también a prosélitos, es decir, creyentes de origen gentil que se convirtieron al judaísmo, ¿ok? Obviamente a través de Yeshua, creyendo en Yeshua. Importante destacar eso, desde el punto de vista teológico, ¿no? Entonces, tú que te llamas judío, no se refiere a él, tú que eres judío, no, tú que te llamas judío, confías en la Torá, ¿verdad? Y te jactas de tu relación especial con él. Tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado la Torá, ¿ok? Te sientes muy orgulloso de conocer la Torá, pero deshonras a Dios al quebrantarla, es una pregunta, ¿no? Y por supuesto que deshonras al Eterno, o esa gente deshonraba al Eterno al quebrantar. Entonces él está llamando allí la atención a este grupo que se hacen llamar judíos, sean porque sean prosélitos, sean propiamente judíos, de que no te jactes de eso porque tú también fallas. Entonces tú haces una exigencia al creyente de origen gentil cuando tú también cometes errores. Ese es el punto de él. Entonces no se señalen unos con otros, porque a través de la justificación del Mesías todos somos iguales, en ese sentido, ¿no? Arribamos al versículo 25, nos dice lo siguiente, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley, la Torá de Dios. Pero si no obedeces la ley, la Torá, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Acá me detengo porque necesitamos conocer, amados, el contexto. ¿Cuál es el punto que se está discutiendo en el capítulo 2 de Romanos? ¿Sí? Aparentemente lo que se construye a partir de la interpretación de todo el contexto es que o los prosélitos o los judíos, este grupo minoritario le está exigiendo a los creyentes de origen gentil que deben estar circuncidados en la carne. ¿Ok? Deben estar circuncidados en la carne. Y el apóstol Pablo viene con su espléndida sabiduría y le dice, ¿verdad? Que
la ceremonia de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley. Es decir, de nada valía estar circuncidado en la carne si yo desobedecía otros mandamientos. ¿Lo vemos? Entonces, en comparación a un creyente de origen gentil que no estaba circuncidado en la carne, pero obedecía los otros mandamientos, no había allí ninguna diferencia. Entonces, como no había diferencia en cuanto al estatus de estos dos tipos de creyentes, creyente de origen gentil, creyente de origen judío, ¿verdad? Como no había diferencia, mantenían el mismo estatus. Entonces, las discusiones y las obligaciones de un lado para otro estaban de más. Eso es lo que quiere decir acá el apóstol Pablo. Y el énfasis hay que hacerlo en cuanto a la interpretación del contexto en el capítulo 2 en la carta a los romanos. Ahora arriba el versículo 26. Y si los gentiles obedecen la Torá, ¿acaso él no les considera su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la Torá, los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. ¿Ves? Aquí la expresión del apóstol Pablo es un tanto irónica. Lo que él quiere decir es que bajo la condición que tiene los creyentes de origen gentil, ¿le va a señalar a ustedes los judíos? No, por supuesto que no. Porque ambos están bajo la misma condición o bajo el mismo estatus espiritual en cuanto al cumplimiento de las instrucciones de la Torá. Pero en todo caso, el énfasis acá es que este término ley en cada uno de estos versículos, bien pudiéramos traducirlas como Torá. ¿Ok? Desde lo que es la comprensión intelectual, perdón, desde la traducción intelectual sería el término Torá. ¿Ok? Entonces, porque alguien me puede refutar, pero si fue escrito en griego, no me puedes decir que dice Torah. Está bien, tienes razón, fue escrito en griego, no te molestes. Fue escrito en griego, debería ser nomos. Pero en la concepción mental del autor, él se está refiriendo es a la Torah. Quedamos en cuenta, ¿verdad? Y ese énfasis, más importante, es que lo anotemos al pie de página de la Biblia, para que no nos confundamos cuando estemos tratando ese tema con alguien que no esté de acuerdo pues con nuestra postura al respecto, ¿no? Ajá, vamos a continuar con otros textos bíblicos. En la siguiente lámina, por favor. Ajá, arribamos al capítulo 3, versículo 19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará a ser jamás justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que son. Aquí, mis amados, necesito abrir un gran paréntesis, porque quiero denotar una diferencia, no solamente en cuanto a la traducción, sino en cuanto a las versiones. ¿Ok? Atentos acá, escuchen. Esta cita, estas dos citas, 19 y 20 del capítulo 3 de Romanos, las tomamos de la nueva traducción viviente. ¿Ok? Esta versión, nueva traducción viviente, a lo largo de las cartas paulinas, tiene una postura algo antisemita. Entonces, allí debemos recurrir a ella, digamos, con mucha atención, con muchas comillas, en las lecturas que tengamos con esta versión. Sabemos que en el reto es la versión pues, que utilizamos, pero si alguien tiene la versión en físico de esta versión, en cuanto a las cartas paulinas, debemos tener mucho cuidado porque ellos traducen como con ciertas conveniencias, ¿ok? Y permítame aquí salirme un poquito del tema, pero me era necesario, pues, salvar el punto, ¿no? Y por esa razón, repito con otra versión, los mismos versículos 19 y 20 del capítulo 3. Por eso es que estoy repitiendo la cita, como pueden ver en pantalla. Entonces, veamos acá lo siguiente. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se haga responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, esta obra legalista la estoy agregando yo, ya voy a explicar por qué. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ok. A ver, estos textos bíblicos los tomé de la Biblia de las Américas.
esta versión es un poco más amigable por otras razones teológicas en cuanto a la traducción, pero a su vez también está muy apegada con la versión textual, que es una de las versiones que yo más utilizo en cuanto al estudio de las escrituras, porque es una versión textual. Como aparece la palabra, así él la traduce. Entonces, no quiero presentar esta versión como infalible, por supuesto que no, nada que ver, ¿sí? Pero sí recupera del texto aspectos muy importantes. Entonces, permítanme hacer la comparación por un instante entre estas dos versiones, porque son los mismos versículos, pero en dos versiones distintas. Veamos al final cuando dice, la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Quien lo lee así de plano, ¿cómo ve la ley? ¿Cómo ve la Torah? Como algo malo. No, eso me está mostrando a mí los pecados. ¿Sí lo estás viendo? Ahora me voy a la otra versión, me dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hey, no es mi enemiga, es una aliada que me hace conocer cuáles pueden ser mis pecados. ¿Ven la diferencia de eso? Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar un estudio o incluso de estudiar las escrituras. Permítanme acá, ninguna versión es infalible porque al final son versiones, no traducciones, ¿ok? Son versiones. Y todas ellas tienen grandes fortalezas, qué bueno por eso, pero también muchas tienen muchísimas oportunidades. Y en cuanto al estudio de las escrituras desde la perspectiva hebrea, la nueva traducción viviente, en cuanto a los escritos del apóstol Pablo, digamos, no sería la mejor recomendada por su postura antisemita, de que siempre pone la ley en contra de o en contra de nosotros, pues, ¿no? Entonces, invito a todos, pues, a que puedan profundizar en ese tema. Allí le dejo, digamos, el hincapié, pues, ¿no? A ese punto de curiosidad. Entonces, Pastor, un favor. sí. Sí. ¿Nos podría repetir como la inclinación que tiene cada una de las dos versiones? Sí, cómo no, seguro, claro que sí. Ajá, en la versión traducción viviente, en cuanto a las cartas paulinas, sobre todo en cartas paulinas, todas las doctrinas que tienen que ver con la Torá, con la ley, con teorías del reemplazo entre comillas, esos aspectos, ellos lo redactan de una manera como que no sea amigable para el lector de origen hispano. ¿Ok? Veamos, me remito al ejemplo, ¿no? En el versículo 20, fíjense cómo dice, la ley sencillamente nos muestra los pecadores que son. Ajá. Ahora vamos a contrastarla con la versión que tengo en la parte inferior. Por la ley viene el conocimiento del pecado, es diferente. No sé si me captan allí la idea. Y así como este ejemplo, hay muchos otros, que incluso leyendo la carta a los romanos me topé con otros, pero claro, no eran el tema principal acá, pues no los publiqué acá, ¿no? Pero incluso el mismo doctor Ketriel ha recomendado en algunas ponencias que esta no es la versión más amigable para estudiar las escrituras. A modo de recomendación, si es la única Biblia que usted tiene, mi amado, en la esencia, allá hay palabra del Eterno. Amén. Y créame, independientemente de los errores que puedan tener una versión, cuando usted se acerca a ella, por cuanto ellas son espíritu y verdad, ¿verdad? Cuando usted se acerca a ella, seguro ella va a hablar a su vida, va a hablar a su alma, va a traer vida a su vida. Amén. Esa esencia no se pierde, por favor. ¿Ok? Así que no nos hacemos enemigos de la versión. Es simplemente que no es la más recomendable. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos entonces. Acá quería hacer ese énfasis, pero aparte del énfasis, por favor, la anterior, para culminar con el punto acá. Ajá. Aparte de ese énfasis en la diferencia de las traducciones, perdón, de las traducciones, no, de las versiones, porque hoy en día hay versiones, no traducciones, versiones. A partir de las diferencias de esas versiones, lo que quiero reflejar acá es que la Torá, ciertamente quien fue entregada, ajá, el énfasis que hace aquí el texto es que, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley o la Torá, lo dicen los que están bajo la ley para que toda boca se calle y que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Muy bien. Porque para las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ajá. Cuando las escrituras, sobre todo en las cartas paulinas, te habla de obras de la ley,
Esas obras de la ley están referidas a obras legalistas. Por eso pongo acá el paréntesis al lado. Obras legalistas. Es cumplir con la Torá, pero sin una guianza en el espíritu y sin tener al Mesías presente. ¿Sí? Ahí te vuelves completamente mecánico. Cumples el principio por mecánica. ¿Ok? A eso le denominamos obras legalistas. También llamamos obras legalistas cuando tú cumples un cerco por encima del cerco, un mandamiento del hombre impuesto por encima del mandamiento que está en la escritura. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer que por obras legalistas nadie va a ser, en este caso, justificado. Nadie. Pero es necesario el conocimiento de la ley porque ella nos va a dar a conocer a través de los mandamientos el pecado, la transgresión, porque por ella viene el conocimiento al pecado, más no la justificación. La justificación viene por el Mesías, por el favor y por los méritos del Mesías. ¿De acuerdo? Bien, podemos continuar a la siguiente lámina. Ajá. Y arribamos al versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras legalistas? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Escuchen, aparte de las obras de la ley, ya va. Cuando tú lo lees de corrida sin conocimiento de contexto, definitivamente te confundes. Y ahí es donde muchos teólogos contemporáneos dicen que el apóstol Pablo, al parecer, podía sufrir de esquizofrenia, porque en sus escritos, él menciona algunos elementos de forma repetida y con adjetivos diferentes. ¿Qué ocurre allí, no? Entonces, lo que está ocurriendo es que hay errores en la traducción. Entonces, vamos a deshojar esta margarita. Vámonos al versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Después de él hacer una serie de planteamientos, pregunta, irónicamente, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? Ajá, pero ¿queda excluida por cuál ley? La de las obras legalistas. Allí, él no se está refiriendo, amados, a la Torá. Él se está refiriendo a obras legalistas, a mandamientos que generaban los hombres para que la gente cumpliera con la Torá. Ejemplos. En ese contexto de Roma, los creyentes judíos o autoridades judías forzaban a través de las leyes de Shammai, un rabino reconocido para aquel momento, a través de las leyes de Shammai, que el creyente de origen gentil se circuncidara en la carne porque sí. Y eso no lo establecía la Torá. La Torá establecía la circuncisión, pero no para el creyente de origen gentil. Entonces, los decretos de Shammai, mandamientos de hombre, lo regían ellos al mismo nivel de la Torá. Entonces, siendo así, ese aspecto es conocido como obras de la ley. Cuando leemos en las cartas paulinas obras de la ley, generalmente él se está refiriendo a obras legalistas, mandamientos de hombres por encima de la ley, no propiamente a la Torá. Entonces, es como cobramos conciencia de que cuando él tiene algún concepto negativo de las obras de la ley, la gente interpreta que se está refiriendo a la ley de Moisés y no es la ley de Moisés. Se está refiriendo a las obras legalistas de los hombres de aquel momento. ¿Ok? Entonces, leo nuevamente, ya con ese entendido, le vamos a dar otro sentido al texto. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras legalistas? ¿El estar bajo las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Ves? Aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿cómo somos justificados? A través de la ley de la fe. La ley de la fe es vivir en el Espíritu. La ley de la fe es depender de la guianza en el Espíritu, teniendo nuestra confianza en los méritos del Mesías. Porque fue por el Mesías que nosotros alcanzamos justificación y vida eterna. Cambia el sentido completo, global del texto. ¿Ok? Entonces somos justificados es por eso. ¿Qué pasa, amados? Cuando nos encontramos a alguien de la fe y cree que por nosotros, por ejemplo, guardar el Shabbat, lo estamos haciendo para poder ser salvos, él no está comprendiendo que nosotros obedecemos los mandamientos no para ser salvos.
nosotros obedecemos los mandamientos como consecuencia de haber sido justificados por nuestro maestro. Es diferente. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo claro entre ceja y ceja, para que cuando ellos vengan con el señalamiento, amablemente y con amor, podamos nosotros aclararle que no lo estamos haciendo para ser salvo, porque las obras no me van a salvar. ¿Ok? Me va a salvar es mi confianza en el Mesías. Pero le tengo tanta confianza que yo trato de imitarle. Y como él lo hizo, yo voy a procurar hacerlo. Me identifico con... Me identifico con él, así es. Yo hago lo que mi maestro dice. Porque el apóstol Pablo también enseñó, sean imitadores de mí, así como yo soy el Mesías. Efesios capítulo 5. Ahora llegamos al versículo 31. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, y en signo exclamativo, ¿ok? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Entonces, ¿cómo es que arriba te está hablando de forma negativa de obras de la ley? Y versículo más abajo, entonces ahora te viene a aplaudir la ley. Entonces es donde a la gente se le vuelan los tapones. Y lo que no se está viendo es que hay errores de traducción que me están dando una sola idea cada vez que leo la palabra ley, y no es así. Entonces, este contexto debemos conocerlo para dar la debida interpretación en cada versículo. Entonces, ahora si nos cae la locha, si caemos en cuenta de por qué arriba aparentemente hay una definición negativa en relación a ley, pero abajo luego entonces él aplaude que no podemos anular la ley. Bueno, pero si es mal, entonces ¿por qué no la anulo? ¿No? Entonces donde la gente cierra la Biblia y lo deja hasta allí. Entonces señalan y señalan y juzgan al apóstol Pablo como de loco. Y no, él está hablando de aspectos completamente diferentes dentro de un solo contexto. Arriba está hablando de las obras de la ley, ¿verdad? Abajo está hablando de la Torá propiamente dicha. Ella no podemos anularla. Al contrario, vivir en la fe nos hace confirmar que la ley es buena. Nos confirma que la instrucción, la Torá, es buena. Entonces nos viene luz y nos viene pues el entendido del punto, ¿no? Vámonos ahora al capítulo 6, versículo 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Entre paréntesis, bajo la ley del pecado y de la muerte. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Igual aquí hay que deshojar la margarita. El texto habla de 3 puntos. Primero, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes no viven bajo las exigencias de la ley. A ver, para la teología clásica, acá podemos sobreentender que como ya no se vive más con la ley, ya yo no soy esclavo del pecado. A ver, otra vez. Leyendo el texto, como ya yo no vivo bajo la exigencia de la ley, entre comillas la Torá, en el entendido, digamos, general que se le da a la interpretación de este versículo, entonces ya el pecado no es mi amo. Entonces la gente se justifica, no, yo no vivo por la ley porque yo no soy esclavo del pecado. Ya va, te está hablando de otro tema. ¿Y cuál es el tema? Entonces entro acá en la explicación del tema, ¿no? A ver, el pecado ya no es más su amo porque ustedes no viven bajo las exigencias de la ley. Pero esta ley no es la Torá. Ráyelo en su Biblia. No es la Torá. Esta ley tiene que ver con la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo llamaba la ley del pecado y de la muerte a la dominación en el alma a hacer lo malo. La tendencia a hacer lo malo. Llámese naturaleza pecaminosa y etcétera, viejo hombre. Eso está allí latente siempre a inclinarte a hacer lo malo. Opera como una ley. Por lo tanto, el apóstol Pablo le llamó la ley del pecado y de la muerte. No tiene en lo absoluto nada que ver con la ley de la Torá, con la Torá como instrucción. Entonces dice, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces allí se apuntaron los teólogos de que es necesario no depender de la ley para entonces vivir ahora en la gracia. Y lo que ellos no saben es que la ley es más gracia que cualquier otra cosa, ¿sí? Y que vivir plenamente en gracia es precisamente depender de la Torá en cuanto al estándar de vida, depender de la Torá para que la ley del pecado y de la muerte no tenga dominio sobre mí, porque él va a estar siempre. Mientras nuestro cuerpo no sea glorificado, la ley del pecado y la muerte va a operar en nosotros. El tema está en cuánto nos va a dominar. Entonces, mientras más Torá haya en nuestras vidas, menos ley del pecado y la muerte tendrá poder sobre nosotros. Mientras más Torá haya en nuestra vida,
menos poder habrá de la ley del pecado y de la muerte sobre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, táchenlo allí, perdón, marquen allí que esa ley no es la Torá. Y continuamos, ¿sí? Ya estamos finalizando. Perdón, pastor, sabemos prácticamente tres conceptos de ley, ¿no? Sí, señor, Que así es significan hasta ahora. como la palabra ley y tres significados diferentes. Muy bien, excelente. Gracias por tu énfasis. Así es. Ok, continuamos. Bien, arribamos al capítulo 7. Y aquí quise resumir porque son muchos versículos. Esto lo voy a dejar de tarea. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos, hasta el versículo 6, del versículo 1 al 6, cada vez que usted ve allí que se nombra ley, se está refiriendo a la ley del pecado y de la muerte. Y usted lo puede ver en el contexto de la carta, ¿ok? Y no sé sus versiones, las versiones que ustedes tengan allá a la mano, hay un subtítulo, en mi caso dice, libres de la ley. Cuando usted ve ese título, libres de la ley, viste que la Torah no es para nosotros, nada que ver con nosotros, libres de la ley. Y en el contexto del capítulo 7, el apóstol Pablo va a estar conversando, va a estar enseñando constantemente de la ley del pecado y de la muerte. Él viene de finalizar el capítulo 6, entendiendo por supuesto que en la antigüedad no existían los capítulos, ¿sí? Entonces la gente también los secciona, capítulo 6 para un lado, capítulo 7 para el otro. Pero resulta que cuando él está terminando su enseñanza en lo que conocemos como el capítulo 6, él va a proseguir hablando, definiendo la ley del pecado y de la muerte. Y eso está en el capítulo 7, ¿ok? Entonces, del versículo 1 al versículo 6, ahí te va a estar hablando de la ley del pecado y de la muerte. Tú puedes agarrar cada vez que vea la palabra ley y está referida a la ley del pecado y de la muerte. Nomos, una ley del pecado y de la muerte. Ok, pero dentro del capítulo voy a hacer el énfasis en algunos versículos. Voy al versículo 4, como lo vemos allí en pantalla. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Ok? No murieron a la ley de la Torah, murieron al poder de la ley del pecado y de la muerte. Cuando murieron con el Mesías y ahora están unidos a aquel que fue levantado de entre los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Esto acá se interpreta en el sentido llano de que por el hecho de yo aceptar al Mesías, ya caduca la ley sobre mi vida. Y no es así. De hecho, el apóstol Pablo enseña en el capítulo anterior que confirmamos la ley. En capítulos anteriores dice que confirmamos la ley cuando somos justificados en el Mesías. Ahora, nos dice aquí que cuando se muere el poder de la ley, del pecado y de la muerte, ahora vamos a agregarle el sentido, del poder de la ley, del pecado y de la muerte, cuando morimos a ese poder, cuando el Mesías empieza a gobernar nuestras vidas, ¿ok? Cuando somos unidos a él, somos levantados de entre los muertos. Ya la naturaleza de la ley del pecado y de la muerte ya no está operando vivamente en nosotros. No está completamente viva y teniendo dominio de nuestro ser. Proseguimos al versículo 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una serie de acciones pecaminosas. La Torah no te va a despertar acciones pecaminosas. ¿Ok? Por ende, por un método deductivo, podemos ver que acá se está refiriendo a la ley del pecado y de la muerte. Él lo está definiendo. Las cuales nos llevaban a la muerte. Cuando Moisés nos enseña que la Torah nos da vida, cuando el salmista David en el capítulo 119 nos dice que la Torah nos da vida, ¿cómo entender que ahora el apóstol Pablo enseña que nos da muerte? No tiene sentido. Y no tiene sentido porque no se está refiriendo a la Torah, se está refiriendo a la ley del pecado y de la muerte. Que nos genera malos deseos la Torah. Porque, Puede ser. exactamente, porque los malos deseos no pueden ser producidos por la Torah, sino no tiene sentido que recurramos a ella y que el Eterno la haya dejado como una constitución de guianza, de estándar de vida para todos. Ok, seguimos al versículo 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley. De la ley. Y entonces la gente interpreta que es la Torah. Del pecado y de la muerte. Porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ante un poder al que tú pues sencillamente vivías en ella. Ni te dabas cuenta que estabas atado, que eras esclavo a ella. ¿Ok? Ahora entras en una lucha
porque el poder, en este caso del Espíritu del Eterno, que mora en ti, ahora le hace frente a eso, pues, ¿no? Entonces, ahora podemos servir al Señor, no según nuestro antiguo modo de vida, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Importante. Cuando aquí te habla de obedecer la letra de la ley, esa letra de la ley no se está refiriendo a la Torá. Allí esa ley tampoco es la ley del pecado y de la muerte. La letra de la ley tenía que ver con el legalismo, lo que habían escrito los maestros de aquel entonces, mandamientos de hombres por encima de la Torá. ¿Ok? Porque el legalismo tampoco produce vida. Al contrario, se genera una carga muy pesada. Voy a poner aquí algunos ejemplos sobre aspectos del legalismo, ¿no? Ejemplo. Si estamos comprometidos con guardar y observar el Shabbat, lo vamos a hacer como lo indica la Escritura, a la caída del sol. Muy bien. Hay tendencias, líneas, que se guardan para guardar el Shabbat desde el mediodía del día viernes. Entonces, en esencia eso no está mal, porque ellos lo que están es procurando generar un cerco para garantizar que tú estés bien cuando inicie el Shabbat. Eso en esencia no está mal. Pero el obligar a la gente, cuando es un mandamiento del hombre, se hace una carga pesada, porque habrá gente que trabaja después del mediodía del día viernes cuando todavía no es Shabbat y se va a sentir una carga pesada trabajar cuando todavía no es Shabbat. ¿Sí lo estás viendo? O, por ejemplo, cuando la Escritura nos enseña que debemos vestirnos con decoro y a las mujeres les mando que se vista con decoro. Está bien, vamos a vestirnos con decoro. Que cada quien, guiada por el Espíritu del Eterno, sepa lo que implica vestirse con decoro, sin poner condiciones. Ahora, cuando viene el hombre y pone condiciones, bueno, como debe ser con decoro, el decoro para mí es que se cubran tales y tales partes, con tales y tales medidas, con tales y tales prendas, ya ahí le estás agregando y se convierte en una carga para la persona. A eso nos referimos con cargas legalistas, cargas legalistas. Para aquel contexto social, las que más surgían en los medios judíos era la ortodoxia del rabino Shammai, que creó 18 decretos para que una persona de origen gentil se convirtiera al judaísmo. Él tenía que cumplir con 18, además de la Torá, con 18 decretos para que se convirtiera al judaísmo. Era con muy buenas intenciones, ayudando a la persona a su conversión, pero que al final era una carga adicional que el mismo Mesías no nos los había dado. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, ese tipo de exigencias dadas por el hombre es lo que se convierte en legalismo y en este caso en la letra de la ley. ¿Ok? Podemos continuar. Versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Porque si hay algo que tiene la Torá es que te muestra tu pecado. Te muestra tu pecado. Entonces, yo nunca hubiera sabido que es codiciar, perdón, que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. ¿Ves? Te hace entrar en razón en cuanto a estas malas prácticas o desvíos que conocemos como pecado. Entonces estamos viendo acá cómo el apóstol Pablo aplaude la Torá, ¿no? Versículo 12. Sin embargo, la ley, la Torá, en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Más que claro, ¿no? Se está refiriendo a la Torá. Voy al capítulo 8, versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Versículo 4. Perdón, capítulo 10, versículo 4. Sin embargo, el Mesías ya cumplió el propósito que por allí habíamos preguntado, ¿no? Cuando algunas versiones, dicen que el Mesías, que la ley tuvo como, que el Mesías tuvo como fin la ley. Y decíamos que ese fin no significaba finalidad o finiquito,
sino que era propósito, objetivo. Entonces, aquí les tengo el término en hebreo, es tailí. ¿Ve? Sin embargo, el Mesías ya cumplió el propósito, tailí, por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Ok? Ahora bien, acá también hice la comparación del mismo versículo con dos versiones. La traducción viviente es la que está arriba. Vean esta, vean esta sutilidad, digámoslo así, ¿no? Sutileza, escuchen. Sin embargo, Cristo ya cumplió en pasado, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Si él cumplió el propósito, ¿qué entiendes? Si él cumplió ya el propósito, ya no es necesario cumplir con eso. ¿Ves? Esa es la traducción viviente. Entonces dice, como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de Dios. Como ya somos justos delante de él, es decir, en el sentido que ya estamos libres de pecado, ya no es necesario la Torah. Ahora quiero compararlo con esta otra versión, mis amados. Escuche, porque Cristo es el propósito, es el fin, es el propósito, tiempo presente continuo. Es el propósito de la ley para justicia a todo aquel que cree. Dígame usted si no es diferente el texto, mis amados. Y así como esa sutileza, hay decenas a lo largo de las cartas paulinas. Las he visto bien de cerca. Ajá, esta segunda versión que tengo acá en la parte inferior es, no, la Biblia textual. Es la versión textual, BTX, versión textual. Pero la Biblia de las Américas también lo traduce igual y muchísimas otras. Otra vez, mi amado, yo trabajo mucho con la repetición. Escuche. Voy con la primera, traducción viviente. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Tiempo pasado, ya lo hizo. Como resultado, todos los que creen en él son hechos ya justos ante los ojos de Dios. Nos llevamos una idea. Ahora le invito a la siguiente. Porque Cristo es el fin, es el propósito de la ley para justicia a todo aquel que cree. Para mí, hay una comprensión completamente diferente entre ambas versiones y ambas redacciones en el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos. Sí, lo que pasa, permítame aquí con mi esposa, ¿no? Sí, amor, el verbo está claro de que es propósito y la versión viviente también lo traduce como propósito, pero lo pone en tiempo pasado. Cristo ya cumplió con el propósito y como resultado todos los que creen en él son hechos ya justos ante los ojos de Dios. Y no es así. Fuimos justificados, eso es una condición presente, pero no es que ya fuimos ya justos. Disculpen que cambié de audiencia. Ok, podemos continuar a la siguiente lámina si no hay preguntas hasta este punto. Aunque creo que termina allí. Ajá, ok. Ve al anterior, por favor, para cerrar con esta parte, ¿no? ¿Sí? Ok. Esta sería la última, listo. Va a retornar Sí, adelante. listo. Ajá, retorne un momentico para ya finalizar acá. Ok, mis amados. Con esta ponencia procuro darles un poquito de luz en cuanto al término ley a lo largo de los capítulos 2 al capítulo 8 de la carta a los romanos, sin desvincularnos del contexto que hubo desde el punto de vista histórico para la comunidad de Roma en aquellos días. ¿Ok? Preponderante tomar nota de esto, mis amados. Yo fui primer crítico, yo para entrar al estudio desde la perspectiva hebrea, estudiante de 3 institutos teológicos, fui defensor de esto. Pero cuando me ahondaron en el asunto, desde el contexto, desde las versiones, desde los errores de traducciones, tuve que rendirme y sacar una bandera blanca. No, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Eso no lo sabía. ¿Ok? Entonces, le digo esto, amado, y con mucho amor y al mismo tiempo con mucho celo en el Señor, porque sé que al igual que yo, muchos otros que tienen su reserva por conocer al Eterno, por profundizar en el conocimiento en el Eterno a través de esta senda,
les cuesta cuando no tienen luz en esto. Y nosotros estamos llamados para darles luz en este tipo de aspectos. Amén. Entonces, bueno, quiero estar compartiendo. Bueno, si no hay preguntas, abro el espacio a la audiencia. Si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo quisiera como de alguna manera recapitular o hacer un autoexamen a mí, si entendí de manera correcta, bueno, o de alguna manera las claridades que hubo para mí. Y de antemano agradecer, pastor. De las cosas que fueron relevantes para mí con la clase de hoy es el hecho de que el capítulo 7 no podemos tomarlo de una manera aislada del tema que viene tratando Pablo, porque él viene tratando en el capítulo, lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias como capítulo 6, viene tratando un tema que es el pecado. Y un error que cometemos, lo digo por mí, comúnmente es llegar al capítulo 7 a intentar comprender exclusivamente el capítulo 7. ¿Sí? Y pues me llama mucho la atención el hecho de que allí pues esté hablando desde el pecado de la ley del pecado y de la muerte, que es lo que viene tratando en el capítulo 6, ¿sí? Entonces, eso me parece bien relevante y quería como recapitularlo aquí para que lo tengamos presente. Qué bueno, mi amado, sí. En la teología clásica, si algunos tienen algunos años pues, de estudiar las escrituras, nos enseñaron a que cuando no entendíamos el texto, nos fuéramos al contexto, pero del capítulo. Es un error, porque originalmente las escrituras no estaban divididas en capítulos. Entonces puede ser que un tema trascienda a 2 y hasta 3 capítulos anteriores incluso, pues. Entonces tenemos que ejercitarnos mentalmente para no poner el punto y aparte cuando vemos el capítulo. No es un punto y aparte cuando vemos el capítulo. Eventualmente, para algunas otras temáticas pues, que se tratan, pudiera ser que se genere un corte, cambie el tema vertiginosamente de un punto a otro, pero no todo el tiempo es la regla. Entonces es importante que no nos limitemos solo al capítulo, sino que podamos ver el contexto general del tema que se esté planteando o que estemos leyendo. Así es. Bueno, agradezco allí el comentario. Espero que eso también aporte a otros. Y bueno, siendo así, mis amados, entonces terminamos con esta parte de la presentación que tenía que ver con el término de ley y sus usos en los distintos contextos dentro de los capítulos 2 al capítulo 8 de la carta a los romanos. Siendo así, hubo otro énfasis que surgió que tenía que ver con el capítulo 14 de Romanos, y es la siguiente lámina, es solo esa lámina, que vamos a estar acá también intentando dar un poco más de claridad en cuanto a comprender este texto que se presta confusión también en el desconocimiento del contexto. Veamos. Perdón, ya también quisiera, y para cerrar el tema del término de la ley, entonces quisiera decir que vimos 3 conceptos que se tradujeron como ley en nuestras traducciones que tenemos, y son la Torá, el primer concepto, el segundo son las obras legalistas, y el tercero son la ley del pecado y de la muerte, que se tradujeron todas como ley, pero significan cosas diferentes y le dan enfoques totalmente diferentes al texto. Entonces, que es bien diferente. Sí, señor. Podamos tener claro en qué punto dice Torah, en qué punto dice obras legalistas y en qué punto dice ley del pecado y de la muerte, porque no podemos a todo aplicarle. Quería cerrar con eso. Está bien, muy bien, gracias mi hermano, gracias, excelente. Está bien. Bien, entonces hablemos un poco sobre la temática en el capítulo 14 de la misma carta a los romanos. Voy a leer de corrido acá el versículo 1, dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Este primer versículo está referido a la alimentación que tenían los creyentes dentro de la comunidad. Aparentemente, obviamente eso no está escrito en ningún lado, se entreteje el tema pues de que si él está escribiendo sobre la alimentación es porque hubo problemas, había conflictos, había señalamientos o juicios entre grupos de lo que comían o lo que no comían entre ellos, ¿ok? Y aquí el apóstol Pablo en su sabiduría pone un punto central, ¿no? De equilibrio. Dice, acepten al débil en la fe, pero no
para juzgar sus opiniones. ¿Ok? Entonces, primero, aceptar a aquel que por su debilidad en la fe está señalando todo o se siente condenado porque no hace tales cosas como los hacen los otros. Eso es lo primero. Tenemos que aprender a aceptar al que es débil en la fe. No ponerlo como nuestro enemigo, mucho menos juzgarlo, como le enseña el apóstol Pablo, sino aceptar de que él está aprendiendo, a que todavía el Eterno de pronto no le ha revelado una verdad en cuanto a la alimentación y que eso no nos hace enemigo de él, al contrario, debemos acompañarlo en el proceso. Agrega el apóstol Pablo, uno tiene fe en que puede comer de todo, y acá me detengo porque entonces, en nombre de esta expresión, muchos pudieran señalarnos de que, espérate, el apóstol Pablo nos enseña que si uno tiene fe, o el que tiene fe, puede comer de todo, mientras que tú tienes algunas restricciones para la alimentación. ¿Por qué? Yo no veo por qué debas tener restricciones en la alimentación, ¿no? Sobre todo si estas son enmarcadas en la Torá y yo me apego a ellas. Por ejemplo, pues procurando obedecer con las escrituras, y alguien me señalara de esto, como en algún momento tuve la experiencia, ¿no? De que alguien me señalara, bueno, pero la escritura también dice que yo puedo comer de todo. Entonces lo llevé al texto, ¿no? Espérate. Tú tienes la confianza de comer de todo. Ahora bien, que tú tengas esa confianza no significa que yo me voy a regir por eso, ¿ok? Mi estándar de vida me lleva a ser cuidadoso con la alimentación, enmarcado en lo que dice la escritura. Si yo veo a otro creyente que para él le es neutro comer de todo, yo no lo puedo juzgar por eso. Yo no puedo caer en el terreno de que no, la Torah sí me dice y me enseña, yo sí me apego a ella. No, señor, yo debo respetarlo a él, ¿sí? Yo debo respetarlo a él si él cree que puede comer de todo. No debo iniciar discusiones por eso. Lo que yo sí sé de mis adentro es que yo sí tengo mi restricción. Y ese ejercicio tenemos que hacerlo, mis amados. Porque sin querer juzgamos en el sentido de que si yo lo hago de una manera y veo que otro lo está haciendo de manera distinta, aunque sea el pensamiento llega a puncha, lo hacen diferente. No, el pueblo del Eterno es multidimensional. Y en Perdón, este pastor, ajá, ¿sí? y ¿Cómo dice? que diría que este es un ítem, digamos, el tema de la alimentación, no es un ítem que defina si es mi hermano o no es mi hermano en la fe. Gracias. Así es. Las obras no determinan si es o no es nuestro hermano. Cada quien tiene convicción en el espíritu si es hijo del Eterno. ¿Ok? Y así como a uno les parece y a otros no, asunto de ellos, decisiones propias de ellos, así como las nuestras. Y en el rol de ellos o en el estado de ellos también deberían pensar lo mismo de nosotros. Si así fuera, que en una pluralidad nos aceptáramos y nos reconociéramos y nos respetáramos todos, no hubiese lugar a este tipo de discusión. Y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir sobre ella, porque seguramente hubo discusiones al respecto. ¿Ok? Ahora, este comer de todo no es una licencia, escúcheme bien, en la mente del apóstol Pablo no es una licencia de que él estaba de acuerdo con que comieran de todo. Yo no creo que hubiese sido así. ¿Ok? Y esto ya es una opinión personal. Lo que creo es que él hace prevalecer el respeto hacia aquellos que creían que podían comer de todo. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta gente, de estos débiles en la fe o de estos que pensaban que podían comer de todo? Recordemos que la comunidad está compuesta por un grupo mayoritario de creyentes de origen gentil, con culturas distintas, ¿ok? Que por muy apegados a la Torá o a la Tanat para aquel momento, tenían costumbres arrastradas, y eso lo vemos a lo largo de la carta a los Corintios, en la carta a los Colosenses, a los Tesalonicenses, habían costumbres ahí arraigadas. Y eso no significa que el apóstol Pablo les diera licencia, les permitiera que fuera así, no. Pero te estoy dando el respeto a que si todavía no lo has comprendido o tú lo ves de tal manera, yo te permito que caminando en el Señor, esto lo estoy diciendo yo, ¿no? Caminando en el Señor, tú puedas descubrir por revelación cuál es la decisión que debas tomar al respecto. ¿Ok? Entonces, pero el que es débil, ¿verdad? Solo come legumbres. No hay restricciones para entonces comer carne, pero aparentemente bien creyente que solamente comían legumbres. No hay problema con ellos. Déjalos comer legumbres. Es hasta sano. El que come, no menosprecie al que no come. Sea lo que sea, carnes, legumbres, ¿sí? Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Si el Eterno mismo lo ha aceptado, ¿sí? Póngase que hayan personas creyentes, y las hay, que tienen reservas en cumplir o no con ciertos mandamientos. Digamos, esa no es la esencia, pero así lo está viendo él
en su proceso de crecimiento en la fe. Respétele, porque si el Eterno mismo no lo ha sacado, ¿quiénes somos nosotros para sacarlo? ¿Sí? Recuerdo una vez, me salgo un poquito del tema, pero en el fondo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Acerca del respeto. Martin Luther King, un luchador social en Estados Unidos, estaba enseñando en una congregación y entró un hombre blanco. Y por temas de racismo, este hombre empieza a maldecirlo allí en público, delante de todos. Empieza a maldecirlo, a vociferar cosas negativas de él. Y la gente, obviamente, pues, una comunidad mayoritariamente negra, querían comerse vivo al blanco, ¿no? Y entonces él detuvo a la multitud de personas y le dijo, hey, alto, alto, no le hagan nada, no le hagan daño. Déjenlo. Porque si yo fuera blanco como él, quizás estuviera haciendo lo mismo en contra de mí. Entonces, respetemos. Si eso es lo que él piensa, respetemos. Dice que en aquel momento, aquel hombre pues asintió ese respeto y ese amor desprendido de Martin Luther King, que a los días ese hombre creyó en el Señor y luego fue y le pidió perdón a él. Entonces, como unas diferencias se pueden aplacar a través del amor y del respeto. Creo en eso profundamente, en temas de racismo, en temas de alimentación o en cualquier otra diferencia que pueda tener con mi hermano en la fe. ¿Ok? Avanzamos al versículo 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. Pues das gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Él está aquí equiparando la misma importancia según las creencias que tenga cada uno de los creyentes. Pero aquí hay algo importante, porque este texto lo utilizan en nuestra contra, ¿no? A ver, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Entonces, en nombre de esta frase, alguna persona me ha señalado, mira, tú guardas para el Señor ese día. Bueno, lo estás haciendo para el Señor, eso es asunto tuyo. Pero yo no lo quiero guardar. Y resulta que en la esencia de la enseñanza del apóstol Pablo, él no te está diciendo que debe ser relativo en el día que tú guardas. ¿Me explico? No, el apóstol Pablo lo que está respetando es los días que la gente está guardando. Pero estamos seguros que aquí no hay relación alguna con el Shabbat. ¿Por qué? Porque el autor es un judío. Si hay alguien que tiene claro el concepto de Shabbat, es el apóstol Pablo. Entonces, estos días a guardar no tienen relación con Shabbat. Estos días a guardar tienen que ver con días de descansos, después de una faena larga, después de un gran agotamiento, que podía ser cualquier día de la semana. Y en algunas de estas culturas étnicas se guardaba un día de reposo, por ejemplo, cuando era el aniversario de la muerte de un familiar, o cuando estaban de luto, o cuando alguien cumplía años. Habían, digamos, ciertas celebraciones que conllevaban a la persona a guardar ese día, llevándolo a nuestros días, algo así como un día feriado. ¿Ok? Como un día feriado. Era un día feriado para él, él guarda ese día porque es su día feriado. Punto. ¿Ok? No tiene relación alguna con el día de Shabbat. Importante. ¿Ok? Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Somos dos creyentes. Unos consumirán alimentos no permitidos en la Escritura, aunque no están obligados. Otros sí lo harán, aunque no se sientan obligados. No hay problema. Ambos somos hijos del Eterno. Ambos debemos respetarnos. Ninguno tiene la razón por encima del otro. Esa es la esencia que está buscando aquí el apóstol Pablo. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ok? Importante entender acá al apóstol Pablo, entendiendo que es un rabino, entendiendo que es una autoridad por revelación y por autoridad delegada de Yeshua hacia su persona, ¿verdad? Que él no quiere entrar aquí en un relativismo de que lo inmundo va a ser para lo que la gente considera que es inmundo. ¿Me explico? Porque si es en nombre de eso, pregúntale a un fornicario, ¿verdad? Si el sexo le es inmundo. Él te va a decir que no. Entonces, en nombre de eso, puede seguir practicando eso. Esa no es la esencia que está enseñando aquí el apóstol Pablo, y esto debemos comprenderlo. ¿Ok? Lo que él está diciendo acá es que para algunas personas que se guarden de ciertas cosas, porque para ellos le es o le son inmundas, debe respetarse y no se debe juzgar por ello. ¿Ok?
no se debe juzgar por ello. ¿Sí? Yo conozco creyentes, por ejemplo, que no ven televisión en lo absoluto. Y yo respeto eso. Y ellos, eso sí, con la claridad, porque hay quien no ve televisión por una carga legalista. No, eso es pecado, eso es del demonio, eso es del mal. Y vaya que sí tiene cosas del mal, por supuesto, muchas cosas del mal. Y se abstiene de eso, se respeta, está bien. Hay aquel que con conciencia, con madurez, no sabe que eso no me edifica, por lo tanto no me voy a dedicar a eso. Me abstengo de eso. ¿Ok? Intenciones diferentes, pero enmarcadas en un mismo punto. Abstenerse de ver televisión o abstenerse de ciertas prácticas. ¿Me explico? Que no son expresamente pecaminosas, pero que no te conviene hacer. Entonces, donde viene el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando dice, todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, pero no todas me convienen. Entonces, van a haber aspectos de vida que no te convienen. Y como no te convienen, no las hagas. A diferencia de otra persona que le es neutral y lo puede hacer. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona que viene de un pasado de alcoholismo, reunirse con familias o familiares que estén ingiriendo alcohol, a él es una carga pesada. Entonces no le conviene reunirse bajo esas condiciones. Ahora bien, reunirse porque él es impuro y puede ser contraproducente a esa persona. Pero para una persona que jamás tuvo contacto con el alcohol, estar en medio de familiares que estén consumiendo alcohol es completamente neutral. Eso no me causa de tentación. ¿Sí lo ves? Entonces allí hay que cambiar la mirada sobre la intención por la cual el apóstol Pablo escribe esto. Bien, continuamos al versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Escuche, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Esto está muy bien. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es contado por pecado. Es pecado. Ajá. Está bien clara esta traducción. Pero acá el fundamento está en respetar. A ver, que yo lo haga, pero le es ocasión de caer a mi hermano, yo evitar hacerlo. ¿Sí me captan allí la idea? Escuche, es mejor no comer carne. No te está diciendo está prohibido comer carne o no comas carne. No está siendo categórico. Simplemente recomienda. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Si eso le es ocasión de caer a tu hermano, abstente tú de eso. Si tú sabes que a tu hermano le molesta hablar de ciertos temas, abstente de eso. Por amor a él. ¿Ok? En el mundo se enseña, ¿no? Que no nos importa lo que la gente piense de nosotros. En el reino no es así. En el reino nos debe importar lo que piensen de nosotros. Sobre todo nuestros hermanos de la fe. Entonces, si hay algo que para algunos es ocasión de caer, yo me abstengo de hablarlo, comentarlo, exponerlo en la práctica, me guardo de eso. Por la conciencia de él, no por la mía, sino por la conciencia de él. Así es. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. De pronto, si alguien quiere hacer una pregunta, yo quisiera decir que también en el versículo 1 de este capítulo 14, donde se habla y el apóstol Pablo hace la separación entre el que come legumbres y el que come carne, puede que ni siquiera esté hablando del kashrut como tal, ¿sí? De la dieta kosher, sino de las posiciones que tenían algunos creyentes e incluso que tienen hoy en día de no comer carne, ¿sí? Ajá. No está hablando de los animales prohibidos por la Torah, sino incluso de comer carne. Entonces eso también es bien importante hacer la diferencia, porque aquí también muchos se toman, mira, ahí está dando la posibilidad de comer cuanta cosa al apóstol Pablo, y puede que ni siquiera le esté pensando en el kashrut. De seguro, los mismos gentiles que se han acercado al pueblo judío para creer en el Mesías Yeshua, hasta ahí Sus tenían las propias costumbres, ¿sí? Era como un ¿sí? vegetariano para aquel momento. Sí, señor. Exactamente. Entonces también es hacer bien esa aclaración ahí. También, O así bueno, es. ese aporte, ¿no? Es una posibilidad de que el apóstol lo esté planteando de esa manera. Sí, sí, totalmente, así es. Así es. Bueno, pues pastor, antes si de pronto alguno tiene alguna pregunta, muchas gracias. Una explicación muy, muy importante, muy valiosa del término de ley que vimos anteriormente y esto de los alimentos que también es fundamental. Y no solo los alimentos, sino en todos los aspectos
lo que su merced está cerrando ya el tema de que si hay algo en lo que yo hago caer a mi hermano, así me sea lícito, preferiblemente por amor a mi hermano no lo hago. ¿Sí? Sin Así es. necesidad de incurrir en un pecado, ¿no? O sea, no es que sea algo pecaminoso. Obviamente, si es algo pecaminoso, no vamos a hacerlo. Ah, no, Pero si obviamente, por supuesto. Claro es que sí. algo que en nuestra convicción de fe está aprobado y delante del Señor lo podemos hacer, pero en determinadas circunstancias, por la madurez espiritual, por la convicción, por la cultura, porque también se da por la cultura, hace caer en pecado a mi hermano. Por amor no lo hacemos. Y esa es una de las grandes enseñanzas que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Así es. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque nos extendimos un poquito, aunque era un tema, 2 años resumidos en hora y 40. Está muy bien, batió récord, Cerca del pastor. 10%. Sí, sí. Muchas gracias, de verdad, pastor. Excelente exposición, excelente tema y excelente apoyo el que usted sigue prestando en esta dinámica del reto. Qué bendición contar con personas así, capacitadas y dispuestas. Gracias, pastor. Muchas gracias. Seguro. Un último hincapié, ¿no? Que estoy viendo acá me estoy percatando que aquí hay un chat. Ahora es que lo vengo a ver. Ah, sí, y yo Hay no un lo había visto. énfasis en cuanto a la versión nueva traducción viviente, ¿no? Porque Sí, entiendo que el reto lo estamos llevando con esta versión. Mi esposo me sí, explicaba que el software, el programa, pues la aplicación está manejando es esa versión. sí, Ahora bien, señor. por favor, no la satanicemos. No es que usted, no, yo no seguí el reto porque esa es la nueva versión de traducción viviente. No, señor, esa no es la esencia. Sigamos con ella. No hay tema. Pero sí es importante tener ese hincapié o ese asterisco en cuanto a estos temas de traducciones que esa versión en particular trae. Usted mismo se dará cuenta de lo que le estoy dando ahorita, se dará cuenta en las lecturas, sobre todo en cartas paulinas, que muchas expresiones juegan como que en contra. Entonces, importante revisarlas. Solamente Y eso. lo que pasa es que con el tema de las cartas y todo, esos son temas ya muy de estudio, ¿no? Entonces Sí, no nos podemos quedar con una sola versión, ni con sí, una señor. sola escuchadita, sino que estos temas hay que analizarlos con varias versiones, compararlos y profundizar. Entonces también eso es Muy importante. bien. Excelente. Gracias, Pastor. Bueno, vamos a ir cerrando, como les decía, a los que llegaron de pronto un poquito tardecito, entonces les recordamos, vamos ya hoy en el día 204, la sesión 204, 55%, ánimo, no desfallezcan, si han permanecido hasta aquí, ya hay que terminar, ya hay que llegar a ese 100%. Les recordamos una vez más, el blanco de la dinámica, ¿cuál es? Es encontrar, intentar encontrar algo nuevo en la palabra. Y sé que pasa todos los días, todos comparten, me llamó la atención tal cosa, aprendí tal otra, y eso es lo importante, que podamos ser sorprendidos por la palabra, ¿sí? Así es. Dejar que la palabra haga su efecto en nosotros, porque la palabra es la que hace el efecto. No somos nosotros, no es el pastor Rafael, no somos nosotros mandando un mensaje, no es el pastor Kenneth que en días pasados también estuvo mandando un mensaje, es la palabra. Entonces, así sea la nueva traducción viviente, así sea la Biblia de las Américas, así sea la Reina Valera que muchos conocemos, es la palabra la que hace el efecto. Entonces, estemos abiertos. No perdamos de vista que ese es el propósito de esta dinámica. Eso Así nos va a es. bendecir a todos. Gracias por hacer parte de esta dinámica, a todos ustedes que han permanecido, a los 50 y algo de personas que estamos. Hoy no estamos todos, pero somos 50 y no me acuerdo el número exacto de personas que continuamos y eso es una gran bendición. Claro que sí. Y los animamos a que si leen el mensaje de su hermano, su aporte, reaccionen. Déjenle saber qué fue importante para usted, porque sé que la mayoría los lee, pero hay que reaccionar, hay que ponerle su manita, su corazoncito, Claro que porque sí. eso, Bueno, sí. y eso nos ayuda a interactuar. Entonces, reaccionemos y estemos participando allí. Con el favor del Señor, la próxima semana, que este domingo que viene, será 30 de julio. Con el favor del Señor nos estaremos encontrando nuevamente, estaremos reunidos nuevamente aquí, hablando de otros temas, hablando creería yo que acerca de estas mismas cartas que son temas importantes y como ya lo dijo el pastor al principio, 2 años de estudio por lo menos en la carta de Romanos, pues intentamos aquí con el grupo de trabajo plantear lo mayor claro posible y en la mayor brevedad. Entonces no se lo pierdan, estén atentos, estén participando. Nuevamente les recordamos
Esto no lo hacemos nosotros, no son nuestras fuerzas, es el Señor, ¿sí? Es, del Señor nace esta iniciativa y en la palabra es que está la libertad de nuestras mentes. Entonces, muchas gracias por estar aquí, pastor. Ya que está ahí, por favor, diríjanos en una oración y despedimos este tiempo. Muy bien, claro que sí. Padre eterno, te damos las gracias en esta hora por este tiempo que nos permitiste, Señor, abordar tu palabra y servirte, Padre eterno, en dar luz en algunos de los aspectos, Señor, que pudieran generar confusión. Sabemos, Padre, que esto es a partir de la interpretación del ser humano, del hombre, más no de la esencia de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú nos acerques cada día más a la esencia de tu palabra, a cada quien y a cada cual, conforme al llamado que tú has constituido en cada uno de ellos. Pido, Padre, que tú sigas añadiendo tu palabra, tu guianza, Señor, a través de tu espíritu de santidad. Te pido, Padre, que nos des la fortaleza, la disciplina, el dominio propio, Padre eterno, para continuar en pro de alcanzar el reto como compromiso comunitario, Señor, de este espacio, y al mismo tiempo, Padre eterno, también para tener la fortaleza de alcanzar cada una de aquellas obligaciones y deberes, Señor, que nos acompañan en nuestros roles como padre, esposo, hijos, ministros, servidores tuyos, como hijos tuyos principalmente, Padre eterno, y que de esa manera, Padre mío, tu reino venga en medio nuestro. En el nombre de Yeshua, Padre. Y por sus méritos te damos las gracias y esperamos, Padre, que esta sea una nueva semana de grandes oportunidades, de grandes desafíos, pero al mismo tiempo de grandes victorias para cada uno de lo que hacemos vida en este espacio. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te damos las gracias. Amén y amén.